Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no le veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, saldré como oro. Aleluya. Pueden ocupar sus lugares. Hermosa palabra que el Señor nos ha dejado para reflexionar. Nos está hablando de Job, de una desesperación, de no encontrar a Dios, de no encontrar respuesta a Dios. Él dice: si me voy al norte, no lo hallaré. Si me voy al sur, se va a esconder de mí. Pero estoy seguro que si yo lo encuentro y le expongo mi caso, Él me va a entender. El problema es que no le hallo, no le encuentro, esconde su rostro de mí. Estoy seguro que si yo le planteo toda mi dificultad, toda mi historia de vida, Dios me va a entender y puede transformar mi vida. Pero al final reconoce, Job dice: mas Él conoce mi camino. A veces los caminos se han hecho cansados en nuestras vidas. Nada ha sido fácil desde que nacemos. Nacemos llorando, no sé cómo nos iremos de este mundo, pero ha sido un caminar difícil. Sin embargo, Dios conoce nuestro camino y dice: saldré como oro. La palabra que puede estar en esta parte de las Sagradas Escrituras, pero que no la hallamos, está hablando del silencio de Dios. Y es eso lo que quiero que hoy reflexionemos, que el silencio de Dios siempre tiene una enseñanza y va relacionada con nuestra madurez como cristianos. Muchos que están caídos de la gracia de Dios, no están caídos de la gracia porque no crean en Dios, sino porque no han querido escuchar el silencio de Dios. La gente quiere que al momento de elevar una sola oración, las cosas cambien de inmediato. Muchos de los perdidos no es porque no crean en Dios, sino porque no quieren esperar el silencio de Dios. Hermanos, ¿qué es el silencio? En el silencio se nos dice que significa que es un estado donde no hay ningún ruido, donde no se oye ninguna voz, donde hay ausencia de noticias. Es una ausencia total de sonido. También significa la abstención de hablar en el ámbito de comunicación humana. Y sin embargo, el silencio no significa que no haya comunicación. Hasta en el silencio hay comunicación. El silencio, dice el mismo diccionario, que nos ayuda a reflexionar y nos da claridad sobre los actos de nuestra vida. Y es que la persona que está aturdida quiere escuchar ruido, quiere escuchar voces, busca sonidos en la música, en diferentes tipos de género, busca una buena noticia en la televisión, en el celular, en el diario, en la conversación. Siempre busca una persona saturarse de ruido porque no ha encontrado la llenura del Espíritu Santo. Es muy difícil permanecer en silencio, toda vez que desde que nacemos Dios nos dio este recurso natural para poder expresar lo que sentimos y lo que deseamos o lo que pensamos. Si nos ven herido, obviamente pensarán que necesitamos ser atendidos. Pero ¿cómo podemos dar a conocer lo que hay dentro de nosotros? Lo que hay en nuestras mentes. ¿Cómo se siente nuestra alma? Se nos dio precisamente ese recurso del hablar, del decir,
cómo nos sentimos, pero a veces se nos convierte un poco difícil decir lo que pensamos o expresar nuestros sentimientos. Es muy difícil permanecer en silencio. Existen quienes niegan la existencia de Dios a causa del mismo silencio de Él. Si Dios existiera, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? Y a esos tales se les llaman infieles. ¿Por qué infieles? Porque infiel significa sin fe. Un infiel es aquel que no tiene fe. Así que, queridos hermanos, eso no significa que el silencio de Dios sea una negligencia de su poder o de su soberanía. No significa que su poder esté menguando, porque para contestarle a estos infieles tenemos que hacer mención que en la muerte de Jesucristo, en la cruz del Calvario, el Padre mantuvo silencio en la muerte de su propio Hijo, porque sabía que era el único medio para salvación de nuestras almas. Muchas de las personas que se pierden es porque no han querido escuchar el silencio de Dios. Pero ¿cuál es la causa del silencio de Dios para nosotros como cristianos? Bueno, pues el primer punto es que en ocasiones el silencio de Dios es para ser probados, como leímos ahora con Job. Todos sabemos la historia de este hombre que era rico, que tenía hijos, que tenía esposa y lo perdió todo, solo porque el acusador, nuestro adversario Satanás, pidió permiso para atacar su vida. Y de esa manera Job estaba siendo probado. Él pudo entender en el versículo 10 de este capítulo que dice: mas Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Las cuestiones de nuestra vida a veces parecen un horno, parecen que nos comen por dentro, que nos desesperan. Pero esto me hace recordar una vez esa ilustración de aquel hombre que fue al joyero, que fue al orfebre y tenía la curiosidad de cómo se hacían las joyas. Fue y le dijo: enséñame cómo se hacen las joyas. Y se pusieron a conversar y puso las joyas en el horno y empezó a fundir el oro para hacer esas joyas. Los retazos, ¿verdad?, que a veces usan, o el oro que se compra, tiene que ser refinado. Y estaba platicando con el orfebre y le dice: voy a ver si ya está el oro para hacer esa joya preciosa. Abre el horno y dice: todavía no está. Siguen platicando. Después de media hora se acuerda este artesano y dice: voy a ver el oro. Todavía no está. Y la tercera vez ya está el oro, después de tanto platicar. Y le pregunta aquel curioso: oye, ¿cómo es que tú sabes que el oro ya está refinado y está listo para que hagas una joya, si ni siquiera tienes termómetro? No, es que yo solo me asomo y cuando se refleja mi rostro en el oro, quiere decir que ese oro ya está refinado. Así sucede con nosotros como cristianos. Dios a veces nos tiene en el horno porque nos está refinando. Y cuando el rostro de Dios se refleja en nosotros, estamos listos para que Dios haga hermosas joyas de nuestra vida y sean útiles en su reino. Así nosotros a veces, por más caliente que esté la situación, dale gracias al Señor, porque a veces el silencio de Él es para probarnos, pero el final, el objeto de esa prueba es, como dijo Job: me probará y saldré como oro, y oro refinado. A lo mejor es una pieza hermosa ahora, pero Dios te quiere refinar
todavía aún más. Mientras vivas, querido hermano, una vida en santidad y devoción al Señor, y si vienen aflicciones, puedes estar seguro de que Dios está contigo. En ocasiones hay aflicciones por negligencia o por descuido de nosotros. Sin embargo, siempre está Cristo para perdonarnos. Siempre está el Padre para estar al lado de nosotros. Y si las pruebas son reiteradas y tú llevas una vida en santidad y te estás esforzando en el nombre de Jesús y sientes que te viene una prueba tras otra y dices, aquí ya no veo lo duro sino lo tupido, pero tú estás transparente, santo, puro ante la presencia del Señor, es una prueba nada más. Y darle gracias a Dios que Él está trabajando en ti. Porque como dice el salmista 28:1, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. A ti clamaré, roca mía. Él es nuestra roca. Así que cuando estemos en aflicción, le dice, Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi caminar. Atiéndeme, roca mía. Atiéndeme, roca mía. El silencio en ocasiones también es para juicio. En Eclesiastés 8:11 encontramos que dice, merece una mención especial. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y es aquí donde nos acordamos lo que los hombres sin fe dicen, que si Dios existiera tendría que hacer justicia inmediatamente. En ocasiones es tanta la maldad del hombre y Dios guarda silencio ante tanta tragedia que sucede hoy en nuestra sociedad, y cada vez nosotros como cristianos decimos, Señor, ya ven a instaurar tu reino. Hay tanta injusticia, hay tanta maldad, tanta desnaturaleza que existe ya en el hombre, tantas marchas por el pecado. Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir ofendiéndote? Y tú guardas silencio. Pues por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si leemos en Isaías 56:12, dice, venid, dicen los impíos, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este y muchos más excelente. Muchos se embriagan hoy, sienten felicidad y dicen, mañana lo vuelvo a hacer. Total, no pasa nada. Hasta ahorita todo ha salido bien. Nos las pasamos a todo dar. Pero cuando viene la destrucción, es una destrucción repentina. A veces piensa el hombre que se va a salir con la suya, que puede hacer la maldad y puede hacer lo que quiera. Y el que se embriaga y el que se pierde en cuestiones hedonistas, piensa que nunca le va a llegar el juicio de Dios porque Dios está guardando silencio. Pero es que Dios, como nos recuerda 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de Dios. Pero si el pecador, a pesar de esta paciencia y a pesar del silencio de Dios, no se arrepiente, oiga lo que dice Timoteo, 1 de Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. ¿Qué nos quiere decir? Hay personas que sí van a pagar sus pecados estando en vida, pero hay personas que los van a pagar después de esta muerte. No es que el silencio de Dios no tenga poder o que no tenga potestad, sino que siempre va una enseñanza, siempre va el amor de Dios. Él es paciente hasta con el peor delincuente, con el peor pecador, hasta el más bajo, más sucio, Él es paciente.
pero tarde o temprano vendrán los juicios del Todopoderoso. En esta vida o en la próxima, nos dicen las Sagradas Escrituras. Sin embargo, hay otro pensamiento muy profundo sobre el silencio de Dios. Y esto es el libre albedrío. La libertad moral del ser humano no tan solo incluye su responsabilidad moral, sino también la limitación de la intervención divina. La libre voluntad que Dios nos deja, hermanos, también nos deja una responsabilidad por nuestras acciones. Por lo general, Dios no actúa y Dios guarda silencio en nuestro libre albedrío. Al momento de pecar, Dios guarda silencio. Dios no se va a meter contigo. Él no va a enviar un ángel para que detenga tu mano de pecar. En lo general. Porque ese silencio nos corresponde a nosotros. Señor, es que yo no puedo dejar de pecar. Yo no puedo con esto. ¿Sabes? El Señor sabe que sí podemos. Solamente que nos está haciendo responsables por nuestros actos. Él no puede, Él tiene que guardar silencio en la mayoría de las ocasiones, porque es una potestad que Dios nos ha dado, una competencia del ser humano, nuestro libre albedrío. La decisión de transgredir la ley de Dios es nuestra. El hombre se ha jactado, queridos hermanos, a lo largo de la historia, de decir que por sus conocimientos Él ha tenido el control de este mundo. Sin embargo, ese control y esa potestad ha venido a una destrucción. Mire cómo estamos. Por el control del hombre crea un virus. Hasta el SIDA, los doctores dicen que fue creado por mano del hombre. Porque el hombre cree esa potestad que tiene, que puede hacer las mejores cosas, y al contrario, todo lo lleva a la destrucción. La Agencia de la ONU para los Refugiados publicó la desigualdad, que solo el 1% de las personas, el 1% de la población mundial, tiene más del 50% de todos los ingresos. ¿Es injusto el mundo en las manos del hombre? Claro que sí. La contaminación guarda una relación directa con el fenómeno del calentamiento global, porque los huracanes cada vez están más peligrosos. Esa es la mano del hombre. Ese es el libre albedrío del hombre. El acceso al agua potable. 2.000 millones de personas en el mundo se abastecen de agua contaminada por heces. 842.000 personas mueren cada año de diarrea debido a la contaminación del agua. Para el 2025, el 50% de la población del mundo vivirá en zonas con escasez de agua. ¿Nos estamos quejando que aquí no tenemos agua en el baño? Pues para el 2025, por estar siendo gobernados por la mano del hombre, esto no apunta para mejor. Lo ha publicado el Consejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados en el mundo. Los conflictos hoy en día, cada minuto 20 personas en el mundo tienen que dejar su casa porque hay conflictos. Porque hay conflictos. Este es en un punto general. Pero en un punto particular, el hombre se jacta de llevar una vida sin Dios, pero de buena moral. Esto no es garantía de que estemos preparados para la vida después de la muerte.
Conocemos a personas que son honestas, que son honradas, que son educadas, que son serviciales. Y ellos dicen, no, yo no quiero nada con Cristo. Yo así me siento bien. Yo no le hago mal a nadie. Pero yo ir a algún templo o pertenecer a alguna religión, no me hables de eso. E inclusive a veces esas personas parecen más cristianos que algunos, pero no quieren nada con Dios. Y eso no les estará garantizando que tengan una paz después de esta muerte. Porque Jesucristo es el único camino al Padre. Porque no es por obras para que nadie se gloríe por ellas. No son por nuestras obras, no son por nuestras acciones que seremos salvos. Somos salvos solo por la gracia en el nombre de Jesús. En Mateo 19:20 encontramos un relato tan hermoso de un joven con una moral muy elevada que le dijo: he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Y oyendo el joven esto, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ese era un joven con una moral tan alta, que había cumplido todos los mandamientos del Señor. Pero cuando el Señor le dijo: deja todo y sígueme, se entristeció. Hermanos, la buena moral no es garantía de una salvación. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si estamos pegados a esa vid que es Jesucristo, vamos a poder llevar frutos. Mientras no estemos nutriéndonos de esa vid, de esa savia, todo lo que hagamos no va a tener resultados. Hay cristianos que hacen poco y producen mucho. Y por otro lado hay personas que hacen mucho y producen poco. O que suben como la espuma, pero así como subieron, así desaparece. Pero mientras nosotros vayamos tomados de la mano de Dios, Él no nos va a dejar caer ni tropezar. Pidámosle: Señor, tengo libre albedrío, pero no permitas que caiga en tentación, mas líbrame de todo mal, porque tú eres el reino, tú eres dueño de todo el reino, Señor. En ese aspecto el Señor sí puede obrar. Pero si no nos acordamos de orar ni cuando nos despertemos, nos pasará lo de Gillo. Buscaremos una tentación para vencerla. ¿No es así? La Biblia dice: líbranos de todo mal y no nos dejes caer en tentación. En ocasiones Dios nos pide silencio también a nosotros. Qué difícil es permanecer en silencio cuando estamos necesitados, cuando estamos enfermos, cuando tenemos proyectos, cuando tenemos metas. Qué difícil es, porque tenemos que expresar nuestros sentimientos. En algunos casos, Dios nos pide también que guardemos silencio. Lamentaciones 3:26 dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Pero ¿por qué acontece esto, hermanos? En las iglesias, cuando no estamos adorando a Dios, procuramos el silencio para escuchar la voz de Dios. Porque si todos hablamos, no se puede llevar a cabo una comunicación asertiva. Tenemos que escuchar la voz de Dios
así como Él nos está hablando a través de esta reflexión en este momento. Porque si tu mente habla, no escuchas la palabra de Dios. La Biblia nos dice que esperemos en silencio en Salmos 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Espera, guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres. Y a veces nos alteramos por todo. Pero nos alteramos por todo. Que la vacuna que me pusieron es falsa, Dios mío. Que el pastor dijo que el agua tiene heces. No, lo dijo la ONU. Bueno, hermanos, ya no parecemos cristianos. Si el Señor nos está diciendo, cálmense. Yo he prometido estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la parábola de Cristo y esa semilla ha caído en buena tierra que son sus corazones y que a ustedes no los ha distraído ni los problemas, no los ha distraído ni el agua, ni la crisis, ni el aburrimiento. Ustedes siguen en la presencia de Dios. Eso quiere decir que sus corazones son buena tierra donde ha caído la semilla de Dios. Pero si Él nos dijo que su palabra y sus promesas son como semillas, la semilla lleva su tiempo para crecer. Si Él ya te prometió algo, deja que esa semilla crezca en ti. El Señor ya sembró sus promesas, ya sembró su salvación. Te dice, cálmate. Ya no te alteres por nada. Es que no ha llovido. El Señor ya tiene bien nutrida esa semilla. Y a veces nos alteramos, pero así son sus palabras, así son sus promesas, como una semilla, y nosotros debemos de guardar silencio. Si Él ya te habló, dile, Señor, yo tengo presente tus promesas, tú las tienes más que yo. Voy a dejar que esas promesas crezcan y germinen en mi vida, porque al pasar del tiempo y veamos esos frutos, vamos a decir, fiel es el Señor quien nos prometió. Pero tenemos en ocasiones que guardar tranquilos, es decir, que estemos sosegados, que no nos alteremos por cualquier cosa. Qué difícil es esto, pero el Señor nos los manda. Por último, existe una relación entre el silencio y nuestra madurez. En Santiago 1 del 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Parte, hermanos, de la madurez como cristianos, y cuando el Señor guarda silencio, es que también debemos de aceptar los tiempos de Dios. ¿Cuántas veces aquí hablamos de los tiempos de Dios son perfectos? Los tiempos de Dios hay que esperarlos, los tiempos, sí, pero a veces es lo que menos queremos hacer, esperar los tiempos de Dios. Es parte de nuestra madurez. La mayoría nos aferramos al aquí y ahora, pero el Señor quiere que esperemos de buena manera. E inclusive algunos quieren sobornar a Dios porque no quieren esperar o escuchar su silencio. Señor, si tú me concedes esto, en un año yo voy a hacer esto. Un año, Señor, no voy a pecar. Un año voy a apoyar tu obra. Pero un año es mucho tiempo. 6 meses, Señor. Te doy 6 meses. Me voy a poner en ayuno y oración 6 meses, Señor, para que tú me concedas esto. No, pero si Gigi nada más hasta 41 días. No, Señor, 40. Queremos sobornar a Dios porque no queremos su silencio. Queremos
el aquí y el ahora. ¿Es esto correcto, hermanos? La respuesta usted la tiene. Si Dios nos está probando, ¿cómo nos sentiríamos? Papito, te doy un besito, pero si me compras una paleta. Qué diferente es cuando se levanta el niño, ¿verdad? De mañana y te dice, papito, te quiero mucho. Y no hubo ningún soborno de por medio. Imagínense cómo se siente Dios cuando intentamos sobornarlo. Pero qué bonito es cuando venimos a Él, Señor, tú conoces el deseo de mi corazón. Yo no sé en qué tiempo me lo vayas a conceder. Es más, yo no sé si sea bueno que tú me lo concedas. Pero Padre, mi casa y yo te vamos a servir. Me bendigas o no, Señor, te voy a servir. Qué hermoso es eso, hermanos. Y la prueba trae intrínsecamente la bendición de Dios. Y no tenemos muchas veces que pedir las cosas porque el Espíritu Santo sabe lo que necesitamos, inclusive desde antes que nuestra boca se abra en oración hacia Él. ¿Qué hacer mientras llega la respuesta? Pues someternos en oración, someternos en buscar la sabiduría de Dios. Esperemos siempre en buena voluntad, no en ansiedad, hermanos. El Señor nos dice que tengamos calma. Había una viejejita que tenía mucha ansiedad porque el asilo donde vivía se estaba quedando sin recursos. Y se escuchaban rumores de que ese asilo iba a cerrar. Y esta viejecita estaba muy nerviosa. ¿Y ahora qué hago? No tengo a dónde ir, no tengo familiares. Sin embargo, leyó en Salmos 31:15 cuando dijo el salmista, en tu mano, Señor, están mis tiempos. En la mano de Dios están nuestros tiempos, hermanos. Qué confianza es decirle esto al Señor. Padre, yo no sé qué vaya a pasar, pero en tu mano estoy, Señor. Yo te entrego todo mi pesar a ti. Mi salud, mi enfermedad, te entrego todo, Señor. Pero cuando nosotros podemos decir, en tu mano están mis tiempos, estamos diciendo que confiamos primeramente en el Rey de Reyes y Señor de Señores y después en todo lo demás. Lo demás solo es un medio que Dios usa para bendecirnos, pero tenemos que esperar en silencio muchas veces. Me recuerda a Ana cómo oraba. Solo Dios conocía la aflicción. Que hasta dijeron, está borrachita porque no la escuchamos. Y Dios la bendijo grandemente. Hermanos, en ocasiones hay personas que se han sentido solos. Señor, no he escuchado tu palabra, solo he escuchado tu silencio, me he sentido solo muchas veces. Pero la buena noticia, queridos hermanos, es que para aprender del silencio, hay que aprender a escuchar a Dios en ese silencio. Y es que la soledad es la que forja nuestro carácter, porque nos enseña a depender de Dios nada más. Cuando tú dependes de Dios, así tu padre y tu madre te desamparen, con todo el Señor te recogerá. ¿Te has sentido solo? Estás a un paso de depender solamente de Dios. Y qué maravilloso es depender solamente de Dios, porque Él es el que sana nuestras heridas, nos hace sentir acompañados, hace a un lado nuestra soledad, pero solo en la soledad podemos comprender que solamente tenemos a Dios para confiar nuestras vidas. El hombre falla, la mujer falla, Cristo nunca te va a fallar porque Él ya te pagó por adelantado. Él ya entregó toda su vida para redimirte de todos los pecados. La palabra y las promesas de Dios son esa semilla que muchas veces tenemos que dejar que crezca. El Señor ya nos ha hablado muchas veces
Pero Él nos dice, escucha mi silencio, porque estoy forjando tu carácter. Pónganse de pie esta noche, por favor. Si estamos siendo probados.